El tema que sigue a continuación es paciente oncológico en emergencia, síndrome de lisis tumoral, a cargo de la doctora Gabriela Galarza, quien es médico especialista en medicina de emergencia y desastres por la Universidad Central del Ecuador. Es docente de la especialidad en emergencias y desastres, docente en el Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana y actualmente es médico tratante en el Hospital General Docente de Calderón. Doctora Gabriela Galarza, sea bienvenida. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para iniciar su conferencia. Nos confirma, por favor, doctora Galarza. Exacto, ya. Ahora sí tenemos su pantalla. Eh, Doctora, tal vez podemos prender el micrófono para poder escucharle por cualquier novedad. Ahora sí me escuchas ya. Hola, ¿Me doctora. escuchan los ponentes? Sí, ahora sí ya tenemos retorno del audio. Ahora sí es. Ok. ¿Y la presentación sí se la puede visualizar? Claro, en este momento estamos en la primera diapositiva, paciente oncológico en emergencia, síndrome de lisis tumoral. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. Gracias a todos los asistentes que se han dado tiempo para formar parte de esta educación continua en la que nosotros como médicos, pues día a día debemos estar siempre involucrados. Y pues espero que en esta pequeña exposición se resuelvan muchas de las dudas a las que nos enfrentamos día a día, no solo los médicos de emergencia, sino los médicos de primer nivel, quienes con pocas herramientas deben actuar de forma rápida y con decisiones bastante claves para la vida del paciente. El tema, pues, para mí asignado es el síndrome de lisis tumoral, que realmente es una de las emergencias oncológicas que no tiene una incidencia muy alta, dado que los diagnósticos oncológicos son los que van definitivamente a reflejarse en la presencia de este síndrome de lisis tumoral.
no todos los pacientes con neoplasias van a presentar síndrome de lisis tumoral. Definitivamente la presencia de este está asociada a varios factores de riesgo, como vamos a verlos a continuación. Bueno, realmente ya la introducción en cuanto a la formación académica y profesional que tengo, la hicieron ya previamente. Muchísimas gracias. Mi formación académica ha estado pues dada en la Universidad Central, que ha sido la escuela en donde me formé tanto en el pregrado como en el posgrado, y actualmente soy médico especialista del Hospital Docente de Calderón, en donde laboro hasta la presente fecha. Ya entrando en el tema, pues vamos a partir de un caso común y corriente y de los que se nos presentan día a día en la sala de emergencia. Para los médicos residentes que están en un consultorio o en un área de triaje, es frecuente que nos enfrentemos con una paciente adulta media, como la de este caso, que es una mujer de 47 años, que no tiene ningún antecedente médico relevante. Y para los médicos que están en la sala de consultorio dirán, viene por 2 semanas de fatiga. ¿Cuál es la emergencia de una paciente que viene por 2 semanas de fatiga progresiva, debilidad generalizada, náuseas, sensación de calambres? En ocasiones nos molesta porque es una paciente en la que nosotros decimos, ¿cuál es su emergencia si hace 2 semanas ya tienen esas molestias? ¿Y cuál es la diferencia el día de hoy para que haya decidido acudir? Entonces, muchas veces nos tomamos poco tiempo para analizar a fondo los casos y muchos de estos son los que se nos van a la casa y realmente regresan en condiciones ya poco luchables muchas veces, o lo peor, en ya muerte súbita por alguna arritmia fatal. Esta paciente de 47 años, con su fatiga, la debilidad progresiva, no refiere dolor de pecho ni diaforesis, y ahora ella viene por una sensación de dificultad para respirar. Ojo que en el contingente que estamos viviendo actualmente, pues todos diríamos sensación de disnea, lo primero que hay que descartar es que no sea una paciente COVID. Pero ojo que es una paciente que adicional tiene ya 2 semanas de una clínica muy inespecífica y como podemos ver en el examen físico, no hay desaturación, realmente no hay taquipnea, no tiene fiebre, su presión arterial está en un rango normal para su edad y lo único que llama la atención es una taquicardia de 112 que se mantiene. El examen general refleja una mala apariencia, está con signos de deshidratación, con unas conjuntivas pálidas, se palpa un edema periférico a nivel de las extremidades y llama la atención una erupción petequial diseminada en las extremidades inferiores. Para aquellos que contamos con exámenes de laboratorio complementarios, muchas veces no tenemos idea de lo que nos vamos a encontrar, pero nunca está por demás, ¿sí? Lo primero que vamos a pedir es exámenes de biometría hemática, una química, electrocardiograma, que parece que lo hemos convertido en una receta de todos los días. Pero siempre deberíamos tener presente qué es lo que esperamos encontrar en los exámenes que van a confirmar o descartar lo que yo ya estoy planeando o estoy planteando como un diagnóstico. En semiología nos enseñaban a hacer agrupación sindrómica, en donde la sensación de astenia y fatiga estaba siempre asociada con anemia. Pero ojo, esta paciente tiene edema asociado a palidez y petequias diseminadas. Veamos si realmente esos hallazgos en el examen físico se corroboran con los que tenemos en los paraclínicos. Y es así que tenemos una plaquetopenia severa de 19,000 por microlitro con una hemoglobina de 9,2 que realmente se catalogaría como una anemia moderada,
Pero lo que llama francamente la atención es el contagio de glóbulos blancos. Son 58.300 en sangre periférica con un conteo absoluto de neutrófilos de 900. Quiere decir que estamos frente a una paciente con afectación de las 3 líneas celulares, pero con una neutropenia severa. En la parte de su química, lo que llama realmente la atención es una hipercalemia igualmente severa de 7.1, ¿sí? Con una creatinina de 2.3, un calcio de 5.1 que está relativamente bajo el límite inferior. Troponinas normales, que realmente vamos a ver cuál es la idea de haber solicitado este. Y ojo, un electrocardiograma onda de picudas que afirma que este no es un valor laboratorial, el de la hipercalemia, sino que realmente es un valor que está reflejando alteraciones electrocardiográficas. Y una placa de tórax de primer nivel, y para los médicos generales que están en un consultorio, realmente es algo que nos pone a pensar qué vamos a hacer frente a este paciente. Para el médico, para decir, haya valoración del especialista de hematología y todos los afines. Pero el problema es, ¿qué hago yo con un paciente que tiene 7.1 de potasio y que está sentado frente a mí con una alteración electrocardiográfica que probablemente, si yo no hago nada, desencadene una arritmia fatal y tenga que reiniciar un soporte cardiovascular avanzado? Adicional a eso, con 58.000 glóbulos blancos en sangre periférica y un fallo renal, realmente al médico de primer nivel debería ponerle a pensar qué es lo que voy a hacer en este momento para que este paciente no se complique y me complique a mí el resto de la guardia, evidentemente, porque si yo me pongo a transferir a este paciente, muy pocos hospitales seguramente me lo van a recibir de forma inmediata, ¿sí? Entonces, vamos a orientar esto hacia lo que yo voy a hacer de forma inmediata mientras el paciente está bajo mi cuidado. Con todo eso, vamos a hablar de las urgencias neoplásicas u oncológicas, como es el síndrome de lisis tumoral, y que abarca muchas de las características clínicas y bioquímicas que acabo de mencionar en la paciente de este caso, ¿sí? El síndrome de lisis tumoral es una de las urgencias oncológicas que está causada por una destrucción masiva de células tumorales. No necesariamente el paciente debe estar en un tratamiento quimioterápico o radioterápico para que se provoque una lisis tumoral. En ocasiones, dependiendo de la neoplasia, la edad, factores bioquímicos, entre otros, se puede provocar una lisis de forma espontánea y evidentemente el paciente se va a presentar con la clínica o los bioquímicos que acabamos de ver en el caso mencionado anteriormente. La lisis de las células tumorales va a llevar a una liberación de todos los componentes intracelulares que, si recordamos, pues a nivel intracelular predomina el potasio, proteínas, los ácidos nucleicos, que a finales de su metabolismo van a generar ácido úrico. Definitivamente esta es una emergencia que amenaza la vida, porque recuerden que la liberación de proteínas, potasio, me puede llevar a una insuficiencia renal aguda, la hipercalemia, arritmias cardíacas, la hiperfosfatemia a convulsiones o alteración del sensorio e incluso la muerte. Puede presentarse entre los 3 primeros días de haber iniciado un tratamiento citotóxico o también presentarse de forma espontánea sin haber iniciado ningún tipo de tratamiento radioterápico. La incidencia, realmente estuve revisando trabajos en nuestro país y solo hay una revisión que se hizo en el Hospital de Solca, en donde no es una estadística de nuestro país. Ellos hacen una revisión de varios trabajos mencionando algunos acápites importantes de su experiencia en el hospital. Pero ellos también recalcan que la incidencia es más frecuente o la incidencia se ve en pacientes con neoplasias hematológicas, sobre todo en la leucemia linfoblástica aguda, linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt.
son las neoplasias hematológicas las que más están relacionadas a síndrome de lisis tumoral. Por ende, la incidencia varía de acuerdo al diagnóstico oncológico. Como podemos ver, los tumores sólidos presentan síndrome de lisis tumoral en apenas un 0.05% de los casos. Pero si podemos ver, hasta el 42% de las pacientes con linfoma no Hodgkin de alto grado pueden presentar síndrome de lisis tumoral. Y el subgrupo de la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma de Burkitt, que son igualmente neoplasias hematológicas, presentan síndrome de lisis tumoral hasta en un 26% de los casos. Definitivamente la incidencia con el pasar de los años ha ido disminuyendo gracias a que el médico de emergencia, y esto no lo digo porque yo sea una emergencióloga, sino porque realmente el médico de emergencia es el encargado de identificar y tratar de forma oportuna, ¿sí? Y si el médico que está en primer nivel o el médico que está en el consultorio, en el centro de salud, lo identifica porque tiene una alta sospecha frente a las características clínicas y bioquímicas, definitivamente eso va a ayudar a que esta incidencia de síndrome de lisis tumoral siga en descenso con los años venideros. Factores de riesgo se asocian a una presentación más frecuente de síndrome de lisis tumoral. Definitivamente van a estar vinculados al paciente, sobre todo el paciente añoso, y más si es que él tiene comorbilidades asociadas, sobre todo enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, son las que más van a incrementar el riesgo de que este paciente presente síndrome de lisis tumoral. Relacionados con la patología, como habíamos mencionado ya, las neoplasias hematológicas son las que presentan de forma más frecuente este síndrome de lisis tumoral. Cuando usted se encuentre con alteraciones bioquímicas como una leucocitosis de más de 50,000, LDH más de 400 o más de 2N, el valor de su laboratorio, una creatinina más de 1.4, una hiperuricemia recordando que este es el factor tal vez más importante en el síndrome de lisis tumoral. Recuerde que si usted identifica hiperuricemia en su paciente, por cada miligramo por decilitro de aumento del valor normal, ¿sí? Estamos aumentando 1.7 veces el riesgo de que mi paciente haga lisis tumoral. Y si mi paciente tiene hiperuricemia, el riesgo de que haga enfermedad o injuria renal es de 2.2 veces más si no tuviese hiperuricemia en su presentación. Y evidentemente, pues, los tratamientos citotóxicos son los que se asocian a un incrementado riesgo, sobre todo el arabinósido C, cisplatino, los corticoides y en menor incidencia, pues, anticuerpos, la radioterapia, metotrexato. Con este cuadro de los factores de riesgo, hay que resumir que es el paciente añoso, insuficiente cardíaco, nefrópata, ¿sí? Con una leucocitosis más de 50,000 y un LDH elevado, los que tienen más riesgo de hacer o de presentar síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Entonces es el cardiopata, nefrópata con fallo renal de más de 1.4 de creatinina y una LDH de más de 2N. Ojo, este paciente tengo que intervenir de forma temprana porque puede hacerme lisis tumoral en cualquier momento. En base a estos elementos que he mencionado previamente, pues vamos a categorizar el riesgo de desarrollar lisis tumoral. Entonces, según el tipo de cáncer, yo puedo clasificar a mi paciente en un riesgo alto, intermedio o bajo. Y si nos fijamos en la diapositiva, definitivamente, las neoplasias hematológicas encabezan el riesgo alto. Así está el linfoma no Hodgkin, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, las que definitivamente se asocian a un riesgo alto de presentar lisis tumoral. Es decir, leucocitos de más de 100,000 en el caso de la linfoblástica aguda y leucocitos más de 50,000 en el caso de la linfocítica, de la mieloide aguda. Pero si nos vamos más abajo, el riesgo bajo de presentar lisis tumoral, es decir, como que me quedo un poco tranquila y voy a tomar medidas profilácticas, pero con mayor tranquilidad,
son las leucemias linfocíticas crónicas, las neoplasias malignas, como había mencionado, el mieloma múltiple. Todos los que tengan leucocitos de menos de 10.000, realmente el riesgo es menor. Entonces, ojo con las neoplasias hematológicas asociado a la edad, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia, las que marcan el riesgo más alto de que mi paciente haga lisis tumoral. Fisiopatológicamente vamos a entender el porqué de las alteraciones que caracterizan a este síndrome. Recordemos que el paciente con un conteo de más de 100.000 leucocitos, en el caso de una hematológica, ¿sí?, o con un tumor que es altamente radiosensible, hace lisis, sea por la radioterapia o sea de forma espontánea, va a liberar el contenido intracelular, que se liberan aniones, cationes, sobre todo potasio. Y el potasio es el peor enemigo, ¿sí?, del miocardio. Hipercalemias de más de 7 desencadenan arritmias fatales y definitivamente muerte súbita. Así que, ojo, la paciente que teníamos en el caso tiene 7.1 de potasio. La liberación de los ácidos nucleicos, ¿sí?, que se van a metabolizar gracias a las enzimas en hiposantina y progresivamente en santina y finalmente la santina en ácido úrico, es el ácido úrico realmente el que me va a provocar la nefropatía obstructiva. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que el ácido úrico se acumula a nivel de los túbulos renales y este ácido úrico va a precipitar en forma de cristales que me van a desencadenar una nefropatía obstructiva. Lamentablemente, ¿sí?, nosotros carecemos de una enzima que es la uricasa que tienen todos los mamíferos y eso es lo que les permite a ellos metabolizar rápidamente el ácido úrico a un compuesto mucho más soluble que es la alantoína. Nosotros carecemos de esta y definitivamente eliminamos el ácido úrico como tal en orina. La liberación de fosfato va a ser hasta 4 veces más de las células tumorales que de una célula normal. Es por ello que se presenta de forma muy temprana hiperfosfatemia. ¿Cómo se va a manifestar la hiperfosfatemia? Como náusea, vómito, diarrea, letargo y en peores condiciones, incluso las convulsiones en mi paciente. Este fosfato tiene mecanismos compensadores a nivel renal que van a suplir en parte la gran producción o la gran liberación de fosfatos. Entonces aumento la secreción tubular de fosfato y disminuyo la reabsorción. Pero este mecanismo llega a un punto en que se agota y este fosfato va a precipitar igual en forma de cristales de fosfato a nivel del riñón. Y eso va a ahondar la nefropatía obstructiva que ya tenía previamente por el ácido úrico. Se liberan lactato y otros metabolitos, citocinas que van a ser los causantes del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y del fallo multiórgano y que podrían desencadenar definitivamente en otras afectación de varios órganos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo es la precipitación de los cristales de ácido úrico a nivel de los túbulos renales y de los cristales de fosfato de calcio. La hipocalcemia que se observa en los pacientes en síndrome de lisis tumoral realmente es secundario a la unión al fósforo, ¿sí? Entonces, es por ello que en los criterios que vamos a ver más adelante, la hipocalcemia dejó de considerarse como tal un criterio para el diagnóstico de lisis tumoral, dado que este es un efecto secundario a la unión o a la precipitación por los fosfatos a nivel renal. Las características clínicas van a ser muy inespecíficas como las que vimos en nuestra paciente de las 2 semanas de astenia, malestar general, adinamia, palidez, ¿sí? Pacientes que pueden venir oligoanúricos o sobrecargados con sobrecarga de volumen o aquel paciente que llega aletargado y termina convulsionando
o el paciente que llega en paro en ritmo inicial como una actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? La presentación clínica realmente es demasiado variable. Y las alteraciones del laboratorio, que al entender la fisiopatología, entendemos por qué éstas se presentan. Hiperuricemia por el metabolismo de los ácidos nucleicos, hiperfosfatemia por la liberación 4 veces más alta que hay de células tumorales, hipercalemia, obviamente un catión que tiene un predominio a nivel intracelular, y la hipocalcemia como un efecto secundario por la precipitación con el fosfato a nivel renal. Las 4 H's del síndrome de lisis tumoral, así como nos enseñan las H's y las T en los ritmos de paro, recordemos estas 4 H's para la lisis tumoral. Hiperuricemia por catabolismo de los ácidos nucleicos de las purinas. Hipercalemia, la liberación de cationes. Hiperfosfatemia por el catabolismo proteico y secundario a la hiperfosfatemia por precipitación a nivel de los túbulos renales, hipocalcemia. 4 H's para recordar el síndrome de lisis tumoral laboratorial, ¿sí? Porque también tenemos un síndrome de lisis tumoral que se cataloga por criterios clínicos, ¿sí? Entonces, los criterios clínicos que van a considerarse para hablar de un síndrome de lisis tumoral es el fallo renal. ¿Evidenciado por qué? Por una creatinina que incrementa más de 1.5 veces el valor normal superior para el convulsiones que pueden ser focales o generalizadas, arritmia y muerte súbita. Y los laboratoriales que ya hemos venido hablando. Hiperuricemia, es decir, ácido úrico más de 8 miligramos o un aumento superior al 25% del basal que tenía el paciente. Hiperpotasemia, es decir, potasio más de 6 o un aumento superior al 25% del basal. Hiperfosfatemia o un aumento más allá de 5 miligramos por decilitro o superior al 25% del basal. ¿Con cuántos criterios vamos a hablar de síndrome de lisis tumoral? Pues 2 de los criterios de laboratorio que deben presentarse entre los 3 y 7 días de iniciado el tratamiento, sin olvidar que puede presentarse lisis tumoral de forma espontánea. Y un criterio clínico. Entonces podemos hablar que se cumplen los criterios para síndrome de lisis tumoral. No conformes con tener criterios para hablar que mi paciente tiene un síndrome de lisis tumoral laboratorial o clínico, ahora vamos a clasificar la gravedad, porque no es lo mismo tener a un paciente que viene convulsionando con un potasio de más de 7 que un paciente que viene con letargo y que viene probablemente con un potasio de 6, ¿sí? Entonces, la clasificación de la gravedad va a estar dada por los criterios laboratoriales, ¿sí? Asociado a las 3 complicaciones clínicas más graves. Es decir, fallo renal, que tiene que ser más de 1.5 el límite superior normal. En todos los casos. Entonces, en el grado 0, ¿sí? Yo no tengo alteración laboratorial. Es decir, un síndrome de lisis tumoral en grado 0 no tiene alteración laboratorial, solo tiene una creatinina, ¿sí? Es decir, en el resto de potasio y fósforo, pero tiene una creatinina de 1.5, el límite superior normal. Vamos al grado 4. Tiene criterios laboratoriales que habíamos dicho que deben cumplir al menos 2. Hiperuricemia, hiperpotasemia o hiperfosfatemia. 2 de ellos tienen que cumplir. Fallo renal demostrado por una creatinina de más de 6. Arritmias que pueden ser arritmia o fallo cardíaco, ¿sí? Y convulsiones, el paciente en estatus epiléptico. Es decir, el paciente en grado 4 de lisis tumoral definitivamente va a ir a parar a terapia intensiva. No así el paciente en grado 0, probablemente lo pueda manejar con hidratación, vigilancia y monitoreo de laboratorio en la sala de emergencia. O podría ingresar a piso con observación permanente. La clasificación de la gravedad me permite saber cuál es el destino de mi paciente, ¿sí? Si se queda en vigilancia, observación por 24 a 48 horas mientras está en su tratamiento quimioterápico, o definitivamente ingresa a una sala de terapia intensiva.
ya expertos en identificar y categorizar la gravedad de mi paciente de lisis tumoral, sea por criterios clínicos, es decir, fallo renal, convulsiones, arritmia, o hiperuricemia, hiperpotasemia o hiperfosfatemia, ahora sí la idea y el éxito está en saber manejar estas complicaciones. En los pilares del manejo clínico del síndrome de lisis tumoral se basan en promover evidentemente la expresión de todos estos productos metabólicos que me están acarreando desequilibrio, prevenir y manejar si ya la hubiese la falla renal aguda y disminuir la producción de ácido úrico, ¿sí? Recuerden que el ácido úrico precipita, ahonda el fallo renal. Hiperfosfatemia con los cristales de ácido úrico precipitan, más neuropatía obstructiva, fallo renal. Hiperfosfatemia severa, convulsiones, estatus epiléptico, ¿sí? Entonces, definitivamente debo eliminar todos los productos, hidratar a mi paciente para evitar que haga fallo renal agudo y disminuir la producción de ácido úrico. Los 3 pilares del manejo. Mil disculpas, creo que hubo alguna interrupción en la línea del internet. O sea, si me confirmas si me escuchan y pueden visualizar la pantalla. Sí, Doc, parece que hubo algún bajón del internet, pero ya estamos de nuevo. Se le escucha bien y la pantalla está compartida. Ok, muchísimas gracias. Ya, Doc. Entonces, vamos a seguir con el manejo clínico antes de que nos vuelva a suceder alguno de estos incidentes. Ok, chicos, entonces, en el paciente de bajo riesgo, en el que en que hemos identificado que tiene alguna alteración clínica o laboratorial, pues, vamos, necesito reponer su volemia. Estos pacientes hacen fallo renal con hipovolemia, así que hiperhidratación. Ojo, hiperhidratación sin potasio, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular? Pues hay varias fórmulas en cuanto a la reposición de líquidos, pero si nosotros calculamos la superficie corporal del paciente, realmente resulta mucho mejor así. Podemos manejar con 2 a 3 litros por metro cuadrado de superficie, ¿sí? Entonces, para todos aquellos, tenemos un medical que en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos, en nuestros iPad, en todo lo que disponemos a la mano. Entonces, hacemos un cálculo de la superficie corporal y vamos a administrar de 2 a 3 litros por metro cuadrado. Monitorización de diuresis con objetivo de que mantenga una diuresis de más de 2 ml por kilo por hora, ¿sí? Y monitorización de niveles de fosfato, ácido úrico e iones cada 24 a 48 horas. Entonces, si mi objetivo era eliminar los metabolitos, lo estoy haciendo al mejorar la hidratación. Si mejoro la hidratación, voy a mejorar la función renal y voy a ayudar a la eliminación o a la disminución de potasio. Ojo con los niveles de ácido úrico. Si esos en mi monitoreo empiezan a incrementarse, es cuando voy a considerar alopurinol cada 8 horas. ¿Sí? En aquel paciente con riesgo intermedio o riesgo alto, realmente se comparte el mismo esquema. Recuerden que estamos en una profilaxis de síndrome de lisis tumoral. No estoy enfrentándome al paciente que ya tiene una lisis tumoral establecida. Entonces, lo mismo, voy a hiperhidratarlo de 2 a 3 litros por metro cuadrado, a monitorizar una diuresis más de 2 ml por kilo hora,
monitorizar niveles de ácido úrico, fosfato, iones. Ojo, en el de riesgo intermedio, cada 24. En el de riesgo alto, cada 12. Y en el de riesgo bajo, 24 a 48 horas. Entonces, difiere un poco en la tortura de tomar las muestras para mi paciente cada determinado tiempo. En el riesgo intermedio y en el riesgo alto, igualmente. Si el ácido úrico en el riesgo intermedio es de menos de 8 miligramos por decilitro, pues inicio administración de alopurinol cada 8 horas. Y si el ácido úrico empieza a elevarse sobre los 8 miligramos, vamos con una de las santinas recombinantes, que es la rasburicasa, en dosis única en el riesgo intermedio. En el riesgo alto, igual, si yo tengo un ácido úrico de menos de 8, alopurinol cada 8 horas, y si el ácido úrico está más de 8 miligramos, voy a administrar igual una dosis de una santina recombinante rasburicasa en dosis única. Ojo, que esto es profilaxis, es decir, identifique que mi paciente tiene una neoplasia hematológica como un Burkitt, ya automáticamente que sea un Burkitt lo cataloga como un riesgo alto. Que tiene un contagio celular de más de 50,000 con una LDH de más de 800, con una creatinina de más de 1.4, ya me estoy diciendo, ojo, este paciente tiene un riesgo altísimo y el momento en que tú inicies alguna terapia, ¿sí?, con citotóxicos, ese paciente va a liberar una cantidad increíble de cationes, aniones, proteínas, ácidos nucleicos que van a terminar taponando el riñón, parando al corazón y llevando a un estatus convulsivo a mi paciente. Entonces, ojo, para eso me sirve el estratificar el riesgo de mi paciente. Saber a lo que me estoy enfrentando en pocas horas después de haber iniciado el tratamiento. ¿Y qué voy a hacer cuando definitivamente el síndrome de lisis tumoral esté ya establecido? Ahí las cartas del juego, pues, cambian ligeramente, ¿sí? Vamos a ver, creo que tengo un problema ahora con, otra vez. Bueno, en el caso del síndrome de lisis tumoral ya establecido, los pilares siguen siendo los mismos. Eliminar los tóxicos, prevenir o mejorar esa función renal y aumentar la eliminación del ácido úrico o bloquear la producción de esto. Lo mismo, hiperhidratación sin potasio, pero aquí ya subimos a 3 litros definitivamente por metro cuadrado. Ya la diuresis no va a ser solo de 2 ml por kilo hora. Debo mantener una diuresis con más de 4 ml por kilo hora. La rasburicasa, ¿sí? Definitivamente desde su inicio se va a administrar una dosis y voy a mantener monitorización cada 8 a 12 horas de los niveles de fosfato, ácido úrico y los cationes, sobre todo potasio, que es el que más riesgo me puede dar a nivel miocárdico. Entonces, en caso de que mi paciente tenga una hiperfosfatemia, ¿sí? Como habíamos mencionado, la hiperfosfatemia puede ser asintomática, es decir, el paciente tiene un valor laboratorial de fosfato alto, pero no tiene clínica, es decir, no tiene ni diarrea, ni náusea, ni vómito, ni letargo, ni convulsiones. Muy bien, hiperhidrato, evito aportes intravenosos de fosfato, vigilo diuresis que debe mantenerse en más de 4 ml por kilo hora y puedo administrarle quelantes de fósforo. ¿Cuáles? Ahí tenemos el hidróxido de aluminio por vía oral, que si lo tenemos, ojo, no más allá de 2 días porque luego puedo generar toxicidad por aluminio. Y si mi paciente tiene una hiperfosfatemia laboratorial y con clínica, es decir, letargo, convulsiones, diarreas, vómito, consulto inmediatamente al nefrólogo, porque este paciente tiene que ir a diálisis. Recordemos que en hiperfosfatemia, ¿sí?, como efecto secundario por la precipitación con el calcio, me va a llevar a una hipocalcemia. Si la hipocalcemia es asintomática, la vigilo, no doy ningún tratamiento, ¿sí? Pero ojo, si la hipocalcemia es sintomática, es decir, que el paciente está con sensación de calambres musculares, tiene tetania, es decir, entonces empiezo a valorar signos que el doctor Guerrero previamente había hablado de la hipocalcemia y su manejo, pues
Entonces, aplico todo lo que el doctor Guerrero acaba de exponernos brillantemente, ¿sí? Gluconato de calcio, que es el que nosotros disponemos, y monitoreo electrocardiográfico. En el caso de la hiperpotasemia, ¿sí? Monitorización cardíaca definitivamente. Recuerden que no son solo las ondas T en el electrocardiograma, las alteraciones electrocardiográficas de la hipercalemia. Puedo encontrar ensanchamiento del QRS, ¿sí? Con una prolongación del intervalo PR, y después de esa prolongación lamentablemente viene una FB y el paro cardíaco. Entonces, ojo en la monitorización con ese tipo de pacientes. En ocasiones el paciente llega únicamente en sí con signos de paro, es decir, ausencia de respuesta neurológica, ausencia de pulso y ausencia de respiración, como nos lo pinta el AJA, que hoy publicó sus actualizaciones, ¿sí? Y lo único que encontramos en el monitor es una actividad eléctrica sin pulso de con complejos anchos, ¿sí? Recuerden que la actividad eléctrica sin pulso con complejos anchos, en la mayoría, no digo en todas porque hay excepciones, está asociada con alteraciones metabólicas y electrolíticas. Siempre hay que ser mal pensados cuando tenga un paciente en paro con un ritmo inicial en actividad eléctrica sin pulso y que ustedes vean complejos o en su monitor complejos anchos. Una breve historia en ocasiones nos ayuda y hemos tenido exitosamente a los pacientes que hemos manejado con este ritmo de paro y complejos anchos en actividad eléctrica sin pulso, que hemos manejado la hiperpotasemia con gluconato, salbutamol, y estos pacientes pues revierten de forma exitosa. ¿Sí? Realmente son lecciones que uno va aprendiendo en el día a día y las va reforzando en la sala de emergencia. Entonces, ojo con la monitorización cardíaca. Los síntomas definitivamente se van a ver con potasios de más de 7, ¿sí? Que es lo que vamos o tenemos en nuestro arsenal terapéutico. Las resinas realmente ya no las ocupamos, o realmente yo no he ocupado jamás una resina porque en el hospital no las tenemos. Si alguien conoce o cuenta con una resina en su unidad, pues está dentro del arsenal terapéutico para el manejo de la hiperpotasemia. Bicarbonato intravenoso, ojo, el bicarbonato con objetivo de paliar esa hiperpotasemia, no con objetivo de alcalinizar el medio, porque antiguamente, bueno, ni antiguamente, algunos años atrás, se recomendaba la alcalinización del medio para disminuir los efectos adversos del ácido úrico, pero se vio que al contrario, la alcalinización llevaba a una mayor precipitación de los fosfatos a nivel de los túbulos renales y los pacientes empeoraban la función renal, así que esa dejó de ser una recomendación. Simplemente el bicarbonato es por la hiperpotasemia, más no por alcalinizar el medio. Salbutamol inhalado en una dosis de 2.5 a 5 miligramos, furosemida. Mucho ojo que si el paciente está depletado de volumen puede empeorar y este paciente puede hacer hipotensión más marcada. El gluconato de calcio, obviamente por su efecto estabilizador de membrana miocárdica. Y las soluciones polarizantes que pues son una mezcla de insulina con dextrosa, y cuando no hemos tenido un éxito en esto, pues igual consultaremos al nefrólogo porque debería este paciente ir inmediatamente a diálisis. Y en aquellos casos en los que nuestro manejo clínico no ha sido exitoso, pues el paciente tendrá que ir definitivamente a terapia de sustitución, sobre todo si el paciente está con un oligúrico o anúrico, tiene sobrecarga de volumen porque hemos estado hiperhidratando, pero no hemos tenido éxito. Alteraciones electrolíticas refractarias al tratamiento, sobre todo la hiperpotasemia y la hiperfosfatemia, ¿sí? Entonces, esos son los criterios con los que yo voy a llamar a mi colega nefrólogo o voy a decir, este paciente ya no está solo en mis manos y necesito el apoyo del colega de nefrología. Un poco para resumir todo lo que hemos estado mencionando, entonces,
Si el problema es la insuficiencia renal por hipovolemia, por ejemplo, el paciente estaba con náusea, diarrea, ha estado totalmente aletargado, líquidos intravenosos, pues será la solución salina la que tenemos nosotros, el líquido de reanimación inicial. Ojo con los pacientes insuficientes cardíacos, que habíamos mencionado que será el peor paciente, anciano, nefrópata, cardiópata y que tenga un análisis tumoral. Lamentablemente, en estos pacientes el riesgo es mucho más alto incluso de mortalidad. Hiperuricemia, que hablábamos pues desde el tratamiento en los pacientes de riesgo bajo, lo vamos administrando, allopurinol, que tenemos en nuestro medio en tabletas o para vía oral de 10 miligramos por kilo dosis y un máximo de 900 por día. Ojo, porque tenemos que ir reduciendo la dosis en fallo renal. Rasburicasa, que es una santina recombinante, ¿sí? Dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, que lo vamos a diluir en 50 cc de solución salina. Nuestras enfermeras son expertas en preparar y administrar estas soluciones y lo vamos a dar en 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Sí? Recuerden que si ustedes parten de las purinas, que son los que se liberan desde la célula, ¿sí? Pues las purinas se metabolizan a hiposantina, la hiposantina a santina y la santina a ácido úrico. Entonces, el allopurinol lo único que hace es bloquear esa última fase, la transformación de santina a ácido úrico. Pero quiero decir que todos los productos que están sobre la hiposantina se siguen acumulando, es decir, solo bloqueé la transformación. Pero rasburicasa, por el contrario, lo que hace es acelerar la transformación o catabolizar ese ácido úrico a alantoína. Habíamos mencionado que nosotros carecemos de esa enzima que tienen todos los mamíferos para transformar ácido úrico en alantoína y eliminarla de forma más exitosa por orina porque es mucho más soluble. Ese es el éxito de la rasburicasa. No bloqueo la transformación, es decir, todos los productos previos al ácido úrico no se me quedan estancados, sino que simplemente acelero la transformación de este ácido úrico y por ende todos los productos que le anteceden en alantoína y alantoína se elimina por orina. ¿Sí? Ojo, la única contraindicación es el paciente con anemias raras, estas hemoglobinopatías como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hiperfosfatemia, minimizamos aportes, quelantes como el hidróxido de aluminio que habíamos mencionado no más allá de 2 días porque puede provocar neurotoxicidad y una dosis de 50 a 150 miligramos por kilo día dividido cada 6 horas. Recuerden que puede interferir con absorción de drogas porque definitivamente como se administra por vía oral y tiene un efecto alcalino, pues va a interferir con la absorción de otros medicamentos si mi paciente está tomando. Y en el caso de la hipocalcemia, recuerden que tratamos solamente la hipocalcemia sintomática, no trato laboratorio, trato al paciente. Es decir, hipocalcemia sintomática, administramos gluconato de calcio. El doctor Guerrero les aclaró muy bien de que no debe administrarse con solución porque precipita, sino con dextrosa y solo para hipocalcemia sintomática. Lo que me queda por concluir en el caso de la paciente es que si nosotros con todo lo que hemos escuchado y hacemos un análisis rápido del caso que presenté inicialmente, una mujer con más de 50,000 glóbulos en sangre periférico, un potasio de más de 7.1, una creatinina de 2.3, con afectación del resto de líneas celulares, que viene con marcada deterioro de su condición general, tiene criterios clínicos y tiene criterios laboratoriales para considerarse que está en síndrome de lisis tumoral. Esta paciente a la final se realizó un aspirado de médula ósea con un diagnóstico de una leucemia linfoblástica. Es decir, ella tenía todos los criterios de alto riesgo para hacer lisis tumoral y pues tuvo que hacerse el tratamiento de forma más agresiva. Hiperhidratación, allopurinol, vigilancia y monitoreo cada 8 a 12 horas. Para concluir,
solo me resta hacerles un pequeño resumen de que el síndrome de lisis tumoral es una complicación metabólica potencialmente amenazadora para la vida. Los trastornos metabólicos que hemos visto definitivamente van a conducir a daños de órganos diana, es decir, muy puntuales, ¿sí? Potasio daña a corazón, fósforo afecta al sistema nervioso, ¿sí? Y ácido úrico afecta o termina afectando a mi riñón. El manejo, como hemos visto, se centra en los pilares que son hidratación, reducción del ácido úrico, sea por bloqueo de la transformación o por acelerar la eliminación, y el tratamiento de las anormalidades electrolíticas que acompañan a este desequilibrio metabólico. Es todo lo que les puedo mencionar. Ahorita ya puede manipular. Listo. Muchas gracias, doctora, por la intervención. Hemos entendido bastante acerca de este problema muy importante. Yo creo que solamente nos quedamos con una pequeña duda con respecto a cuáles serían los criterios de gravedad, es decir, criterios de que estos pacientes ingresen a una unidad de cuidados intensivos, ya que algunas de estas enfermedades neoplásicas pues terminan necesitando estos cuidados mayores. Y a la vez también, pues, ¿por qué no conversar de cuáles son los criterios también de alta de estos pacientes que presentan esta patología? Muchas gracias. Doc, aparentemente se perdió la señal de nuevo con la doctora. Qué pena por esto de las preguntas. Sí, no está en lista. Parece que al final, dando las conclusiones, se perdió la señal. Listo, no hay problema. Entonces queda pendiente, yo creo, para solucionarlas en otro momento. Así es, doctor. Y bueno, agradecemos la intervención de la doctora. Pese a las dificultades, hoy día parece que a todos, no solo a la doctora, nos ha jugado un poquito de una pasada el tema de la conexión. Ha sido un poco lenta, defectuosa, pero estamos saliendo. Y como tenemos que avanzar, pues nada más que los sinceros agradecimientos hacia la doctora. Pese a todo, hizo el esfuerzo por conectarse y lo logró hasta el último momento. Avanzamos con nuestro programa académico. Oh, aquí está ya la doctora Galarza. Sí, muchísimas gracias. Creo que al final ya, para cerrar con broche de oro, pues, mil disculpas. Realmente he tenido algunas interferencias con el internet. Todos en este momento, Doug, ha sido algo, parece que general. Sí, Doctora muchísimas Galarza. gracias. No les robo más minutos al siguiente expositor. Agradezco a todo el comité organizador, a los presentes, y pues había mencionado que como Alejandro Vargas está como director médico, pues mi especial agradecimiento por la invitación. Éxitos en la siguiente ponencia. Muchísimas gracias y una buena noche.